Cuando numerosos trabajadores trabajan juntos uno al lado del otro, ya sea en un y el mismo proceso, o en procesos diferentes pero conectados, se dice que cooperan, o que trabajan en cooperación. Para comprender mejor tanto la plusvalía relativa y el proceso de aumento de la productividad, primero debemos comprender algunos aspectos claves de la formación del capitalismo mismo. Marx argumenta que la primera forma fundamental del modo de producción capitalista es la cooperación del trabajo. Es decir, el capitalismo reúne a grandes cantidades de trabajadores en el proceso de trabajo. En la parte anterior del libro vimos cómo los gremios medievales y la producción artesanal limitaban la cantidad de trabajadores empleados bajo un maestro. El capitalismo, sin embargo, en su crecimiento a partir de la producción artesanal y su cambio a la manufactura, se libera de estos grilletes y apunta a emplear a muchos trabajadores bajo un solo capitalista. Este cambio en las condiciones del proceso de trabajo permitió mayores escalas extensivas de producción y economías, ya que una mayor cantidad de productos producidos permite una mayor cantidad de retorno de ganancias. El empleo simultáneo de un gran número de trabajadores produce una revolución en las condiciones materiales del proceso de trabajo. Si bien Marx señala que la cooperación es la forma fundamental del capitalismo como un modo de producción, él destaca que, sin embargo, la cooperación no es nueva y existía en otros modos de producción a lo largo de la historia. La cooperación del trabajo, o trabajo social, es en sí mismo un poder social, une a muchos trabajadores juntos con un solo objetivo, permite una esfera de acción más grande, en espacios más grandes, y puede poner a trabajar a masas de trabajo en momentos críticos, como una cosecha, por ejemplo. También tiene la capacidad de promediar la capacidad y las diferencias de cada individuo, de modo que una gran cantidad de trabajadores toma la forma de un promedio social de la capacidad de trabajo. También permite la economización de los medios de producción, a medida que pasan a ser utilizados en propiedad común por muchos trabajadores. La cooperación también implica alguna forma de autoridad directa, alguien que pueda guiar el proceso, como el director de una orquesta. La producción capitalista entonces solo comienza cuando cada capital individual emplea simultáneamente un número comparativamente grande de trabajadores, cuando consecuentemente el proceso de trabajo se lleva a cabo en una escala extensiva y produce, relativamente, grandes cantidades de productos, un mayor número de trabajadores trabajando juntos al mismo tiempo en un lugar, para producir el mismo tipo de mercancía bajo la maestría de un capitalista, constituye tanto históricamente como lógicamente el punto de partida de la producción capitalista. Mientras que en otros modos de producción precapitalistas, la cooperación del trabajo estaba subordinada a la creación de un valor de uso definido, por ejemplo, la construcción de una pirámide o sociedades de cazadores cazando comida. Bajo el capitalismo, sin embargo, la cooperación del trabajo se incorpora al capitalismo mismo y se reestructura y reorganiza como una técnica para aumentar directamente la productividad del trabajo. Lo que esto significa es que la cooperación se vuelve coercitiva sobre los trabajadores como una fuerza externa, ya que ahora trabajan para el plan o la meta del capitalista en lugar de sus propios deseos de cooperación hacia sus propios deseos y necesidades. El poder social del trabajo se convierte en un regalo gratuito para el capitalista, ya que ahora lo aprovechan para su propio beneficio. No solo la fuerza colectiva del trabajo permite a los capitalistas aumentar la producción en espacios más grandes y durante momentos críticos, sino que el uso de la cooperación también aumenta la velocidad de producción. El trabajo de 100 personas en cooperación es mucho más eficiente que el de 100 personas trabajando individualmente o aisladas, reduciendo efectivamente la cantidad de tiempo necesario para producir bienes. Aunque, como ahora entendemos, menos tiempo significa que el producto tiene menos valor. También la relación social entre los trabajadores mismos proporciona educación gratuita y motivación. Los trabajadores enseñan a otros trabajadores cómo realizar tareas y roles específicos en el trabajo, en lugar de hacerlo a expensas del capitalista. Los edificios en que trabajan, los almacenes de la materia prima, los instrumentos y utensilios usados simultáneamente o por turnos por los trabajadores, en fin, una parte de los medios de producción ahora son consumidos en común.
La economización de los medios de producción mediante el empleo de muchos trabajadores también significa que es más beneficioso para el capitalista. Por ejemplo, cuesta menos trabajo construir una habitación para 20 fabricadores de balones que construir 10 habitaciones que contengan solo 2 fabricadores de balones. Esto obviamente para el capitalista individual solo tiene sentido financiero. Sin embargo, ahora podemos entender cómo este uso común sobre los medios de producción también da como resultado la disminución del valor de cualquier producto que se esté fabricando. Menos capital constante ahora está siendo transferido a una mayor cantidad de productos en general. El efecto es esencialmente el mismo que si los medios de producción costaran menos. Si esas industrias están directamente vinculadas a las mercancías necesarias para la autorreproducción de la fuerza de trabajo de los trabajadores, entonces esto también resulta en la disminución del valor de la fuerza de trabajo misma. Por la cooperación de numerosos trabajadores asalariados, la influencia del capital se desarrolla en un requisito para llevar a cabo el proceso de trabajo mismo, en un requisito real de la producción. Que un capitalista debe comandar en el campo de la producción es ahora tan indispensable como que un general debe comandar en el campo de batalla. El trabajo de dirigir, supervisar y ajustar se convierte en una de las funciones del capital, desde el momento en que el trabajo bajo el control del capital se convierte en cooperativo. Durante el periodo en que el trabajador está trabajando para el capitalista, su trabajo es propiedad del capitalista. Y debido a que la cooperación del trabajo bajo el capitalismo se usa como una fuerza externa hacia el plan o la meta del capitalista, la autoridad sobre la producción forma una estructura de arriba abajo, eliminando cualquier sentido de toma de decisiones democráticas sobre el trabajo. Marx señala, sin embargo, que a medida que crece el número de trabajadores también crece su resistencia a esta autoridad y dominio. Esto da lugar a un nuevo grupo de trabajadores creados y empleados por el capitalista. Los oficiales, gerentes, capataces, aquellos que supervisan el proceso de producción y aseguran que va de acuerdo al plan del capitalista, asegurándose de que no haya desperdicio de mercancías o tiempo por parte de los trabajadores. Los trabajadores ahora se usan en contra de los trabajadores y se forman antagonismos de clase dentro de la clase trabajadora, ya que algunos imponen autoridad y más trabajo sobre otros, a pesar de que todo sea por el deseo del capitalista. Señalaré aquí brevemente cómo esto también recuerda la teoría de la alienación de Marx, que él desarrolló en otro lugar. El humano es una especie social, y el trabajo es un proyecto social, pero el capitalismo se las arregla para impulsar varios niveles jerárquicos entre las personas, cambiando nuestra relación entre nosotros, nuestra interacción de especie, y nos volvemos alienados unos de otros. Vemos entonces, sin embargo, cómo la autoridad surge de su relación con las condiciones de producción, y aquellos en posiciones de autoridad en toda la sociedad están directamente vinculados a su propia relación con el proceso de producción como un todo. No es porque él es un líder de industria que un hombre es un capitalista, al contrario, él es un líder de industria porque él es un capitalista. El liderazgo de la industria es un atributo del capital, tal como en tiempos feudales las funciones de general y juez eran atributos de la propiedad de la tierra.